Así es, sean todos ustedes bienvenidos al blog fiscal, compañeros de la clase de política fiscal. Hoy trataremos lo mejor posible de explicar este texto publicado por Carlos Mayer el año de 2013. En las líneas iniciales se nos proponen algunas ideas sobre las cuales se ahondarán más adelante. La primera de ellas es que es muy complicado aumentar la carga tributaria de forma permanente si el gasto público es deficiente, lo que después conoceríamos como la trampa fiscal. Un segundo punto es el hecho de que el pacto fiscal en México es un pacto que promueve la desigualdad. ¿Esto por qué? Porque tenemos un grupo de personas con ingresos sumamente altos que encuentran mil formas para pagar menos impuestos de lo que deberían. Por otro lado, la mayoría de los ciudadanos nos enfrentamos a diario con bienes y servicios públicos de mala calidad, lo cual se puede traducir en inseguridad, accidentes, etc. Tú nombra el que tú quieras. Esto no solamente se deba a que el Estado no recaude más impuestos, sino a que los recursos que ya tiene los gasta mal. ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¿Por qué? Por corrupción o por ineptitud. Un tercer punto es que la carga fiscal en México, a partir del año 1990 a 2012, que es el periodo que se maneja en este artículo, no ha aumentado, se ha mantenido casi en los mismos niveles. ¿Y esto por qué? Se podrán preguntar. Si el ISR y el IVA han aumentado, ¿por qué no lo ha hecho la carga fiscal? Bueno, porque si bien estos dos han aumentado, otros han disminuido, como los impuestos especiales sobre algunos productos y servicios, así como el impuesto sobre la gasolina y al comercio exterior. Hablemos del ISR. De acuerdo con el texto, la mayor parte de lo que se obtiene por este medio proviene de los trabajadores asalariados y las personas morales. Por otro lado, tenemos a los no asalariados, los cuales tienen una gran área de oportunidad para la evasión. Por ejemplo, se calcula que las personas con ingresos por arrendamiento tienen una tasa de evasión del 70%. Así es, esa señora que te cobra 5,000 pesos por un cuarto de 3x3 con el baño incluido, probablemente ni siquiera esté dada de alta en el SAT. De igual forma, las personas que reciben ingresos por actividad empresarial o profesional alcanzan tasas de evasión del 70%. Así es, ese profe que te dio macro y que tanto te caía bien, puede que forme parte de este grupo. Además, en comparación con otros países, México grava más a las empresas que a las personas. Esto se demuestra cuando comparamos a Canadá y a México. Por ejemplo, en Canadá, el 22.9% de lo que se recauda por ISR proviene de personas morales y el 75.4% proviene de personas físicas. Mientras tanto, en México, el 42.6% de lo que se recauda por ISR proviene de personas físicas y el 54.7% de personas morales. Esto quiere decir que los ingresos de las personas físicas no son totalmente gravados, incluidos aquellos que obtienen como accionistas de las mismas empresas. Hablemos ahora del IVA. En el año de 2010, México recaudó mucho menos en cuestión de IVA que los demás países de la OCDE. El promedio de recaudación de esos países osciló entre el 5.8 y el 6.9% del PIB, mientras que en México solo pudimos recaudar el 3.9% del PIB. Esta deficiencia en la recaudación del IVA se explica porque la tasa del 16% solo se aplica al 54% de todos los productos que se consumen en el país. El 26% de esos productos está sujeto a tasa cero y el 20% forma parte de la canasta básica y por lo tanto está exento del pago de ese impuesto. Además, hasta hace muy poco, la zona fronteriza del país recibía un trato especial en cuanto al IVA y solo pagaba el 11% del 16% respecto a todas las demás zonas del país. Otra de las razones que explican esta deficiencia en el IVA es que el 33.8% del consumo del 1% de las personas con mayores ingresos en este país se encuentra exento del pago de IVA. Esto quiere decir que estas personas se ven beneficiadas con las tasas cero, pues consumen más que las demás personas.
generándose así también una baja recaudación. Con todo ello, el peso de la recaudación vía IVA recae sobre los puntos de revisión en las aduanas. De acuerdo con el autor, es aquí donde se obtiene el 45% del impuesto al valor agregado. Ahora vamos con los ingresos petroleros. Durante muchos años, el gasto público fue mucho mayor a lo que recaudaba el gobierno. Esto fue gracias a que los ingresos petroleros sostuvieron el gasto público. La renta petrolera pasó de representar el 1.8% del PIB en 1999 a ser del 7.4% del PIB en el año de 2008. Para el año de 2012, este representó el 6% del PIB. En el mismo sentido, los ingresos petroleros pasaron de representar el 10.2% de los ingresos totales del gobierno federal en el año 1999 a representar el 24.9% de los ingresos totales del gobierno federal para el año de 2011. Pero bueno, ¿qué tiene de malo de que el gasto público se haya sostenido mediante los ingresos petroleros? Bueno, además de la dependencia, otro de los problemas es que el hecho de que esto haya ocurrido de esta forma aplazó los intentos por crear y hacer una reforma fiscal integral. ¿Por qué? Pues porque resultó mucho más fácil para los gobiernos financiar el gasto público que tener que soportar el costo político de una reforma fiscal. Oiga, disculpe, ya se acabó el presupuesto. ¿Cómo? ¿Y todo lo que se recaudó en el año? Ay, es que fue el asunto de los hoteles de lujo, los de 5 estrellas plus, y las cenas donde llegaron los invitados, los artistas y eso, y aparte pues todas esas extravagancias de la gente esta que quería agua importada. Ya se acabó todo. A ver, ahorita lo resuelvo. Bueno, con Pemex. Ah, hola, qué bueno que me contestas. Oye, es que necesito un paro. ¿Qué crees? Es que se acabó el presupuesto. Sí, ya sé que apenas es mayo. Sí, pero oye, tírame paro, ¿no? Porfa. Sí, ya sé, pero no hay bronca. Luego te pago. Sí. Sí, cuenta con ello, ¿va? Va. Gracias. Te debo una. Nos vemos. Pero todas estas explicaciones se quedarían cortas si no prestamos atención a un factor muy importante. El autor sostiene que cuántos impuestos se van a pagar y cómo se van a gastar también depende de una relación de poder, de una relación política. Así que la debilidad tributaria persistente en nuestro país obedece a estas mismas razones, a razones políticas. Ahora hablemos de ese tema que tanto gusta a los investigadores de la UNAM, del cual se la pasan publicando todo el tiempo en Twitter, pero que al momento de hacer algo al respecto, todos se quedan callados. Así es, la desigualdad. Como sabemos, en México existe un problema persistente de desigualdad. Es por ello que un grupo pequeño de personas paga la mayor parte de impuestos del total que se recauda. De esta manera, de acuerdo con datos del autor, el 10% de la población con mayores ingresos paga el 39.8% del total de IVA que se recauda, mientras que el 10% de personas con menores ingresos paga solamente el 1.1%. De esta forma, el IVA resulta ser en términos absolutos un impuesto progresivo, mientras que por otro lado, en términos relativos, el IVA sí es un impuesto regresivo, puesto que las personas con menores ingresos deben de destinar mayor parte de su ingreso al consumo, no tienen posibilidad de ahorro. Es por ello que se ven más afectados por el cobro de este impuesto. En cuanto al ISR, la progresividad es mayor. De acuerdo con los datos del autor, en el año 2010, las personas del decil más rico pagaron el 57.9% del total de ISR que se recaudó, mientras que la población con menores ingresos tuvo una contribución negativa debido a un subsidio al empleo. Eso suena bien, que los ricos paguen más impuestos. Sin embargo, ellos no consideran que sea tan buena idea. ¡No! ¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca!
Prefiero que esa lombriz venga y se los coma todos vivos. Además de tener mucho dinero, estas personas también tienen mucho poder. Por lo tanto, tienen la fuerza política necesaria como para oponerse al gobierno si es que estos amenazaran con aumentar la carga tributaria. El autor señala que existen dos mecanismos principales por los cuales estas personas logran esquivar el cobro de impuestos. La primera de ellas pues es la capacidad de cabildeo, es decir, la fuerza política que representan estas personas, empresarios que tienen la suficiente influencia como para influir en las decisiones del gobierno, si no es que ellos mismos las están tomando. Por otro lado, existe el juicio de amparo. El juicio de amparo pasó a representar un instrumento jurídico esencial para las empresas porque por medio de este se podía alegar la exención de cobro de impuestos. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Así es, ahora el cobro de impuestos también depende de la capacidad de una empresa para litigar. De esta manera, la inequitativa distribución del ingreso también representa una inequitativa distribución del poder, por lo cual es aún más complicado una reforma tributaria para aumentar la recaudación y así contribuir a reducir la desigualdad. ¿Recuerdan que hablábamos de la trampa fiscal al inicio del video? Bueno, el autor señala que las complicaciones para recaudar más y gastar mejor son producto del sistema político posrevolucionario en México. A través de los años, diversos grupos de poder consiguieron diversos beneficios y privilegios fiscales por parte del gobierno. Estos se los otorgaron con el pretexto de incentivar la inversión y el desarrollo. Con el tiempo, estos privilegios fueron convirtiéndose en derechos para estos grupos de peso político mayor y no para todo el pueblo. Además, los trabajadores sindicalizados del sector público también comenzaron a recibir cada vez más beneficios, mientras que los bienes y servicios que estos producían y proveían fueron deteriorando en calidad. De esta manera llegamos al día de hoy. Cada vez es más difícil convencer a una persona de que es mejor pagar más impuestos. Precisamente porque se nos entregan bienes y servicios de mala calidad, como lo habíamos adelantado en un inicio. De ahí se deriva lo que conocemos como la trampa fiscal. Otro punto muy importante que también señala el autor es la descentralización de los ingresos fiscales. Las entidades federativas recaudan poco, pero gastan mucho a partir de las transferencias que reciben del gobierno federal. Aquí el autor encuentra un potencial perdido en cuanto a la recaudación local. Él piensa que las entidades federativas deberían presionar más a sus ciudadanos para que contribuyan y no tanto al gobierno federal, a través de impuestos como el impuesto predial o la tenencia de automóviles. En las conclusiones de su texto, el autor propone algunas ideas sobre cómo mejorar los recursos fiscales, cómo recaudar más, pues él piensa que a partir de una mayor recaudación el gobierno tendrá la posibilidad de distribuir mejor, con la finalidad de reducir la desigualdad. Y él considera que la desigualdad es un obstáculo para un mayor crecimiento económico, así como también para el desarrollo de un sistema democrático eficiente. Por lo tanto, el autor considera que se requieren más impuestos. Sin embargo, también hace la anotación de que los países que tienen un gasto público más progresivo suelen cobrar más impuestos regresivos. ¿Por qué? Pues él señala que es más fácil cobrar impuestos a una persona que ve retribuido ese pago mediante servicios y bienes públicos de calidad, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Por otro lado, se requiere una mejoría en los impuestos directos, específicamente en el ISR. Se requiere que este impuesto no solamente cobre más, sino que también cobre totalmente, es decir, que cubra todas las fuentes de ingreso de las personas con mayores ingresos. Al mismo tiempo, se requiere que el ISR tenga las menores exenciones y deducciones posibles. Otra condición indispensable para mejorar la recaudación es mejorar el sistema administrativo del gobierno.
Pues si bien sobre aquellas personas que deciden evadir o hacer mil trucos para no pagar la cantidad que deberían de pagar de impuestos, recae la responsabilidad de una baja recaudación, también tiene que ver mucho la pobre calidad de la administración gubernamental al respecto. Si se mejora la administración en respecto a este tema, pues también sería más fácil identificar a aquellos evasores o implementar nuevos instrumentos para mejorar la recaudación y el gasto público. Como hemos visto, este problema es algo muy complejo que depende de las acciones de muchas personas y deriva en demasiadas aristas. No solamente requiere de que las personas tengan una mejor disposición a pagar impuestos, sino también de que el gobierno use mejor esos recursos, de que mejore su sistema administrativo, de todos los mecanismos que existen para el pago de impuestos. En fin, es un tema sumamente amplio, espero que haya podido quedar claro. Finalmente, todo lo que dice la lectura, a pesar de que fue publicada hace algunos años, podemos rescatar algunas de esas explicaciones para traerlas al día de hoy, porque finalmente muchas cosas siguen igual o se parecen. Los invito a que dejen sus comentarios, a que le den like al video y se suscriban, y que también fomenten la discusión para la clase de política fiscal del siguiente jueves. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias por ver este video. Bye.